Muy bien, pues bienvenidos. Les comentaba que no solamente es inicio de año, inicio de clases, sino que también damos inicio al módulo 5. Y aquí nos vamos a meter a un trabajo introspectivo en el módulo pasado, en el módulo, perdón, 2. Hicimos un trabajo introspectivo también, pero ahora el que vamos a realizar, pues es un poco más profundo. Ya ahorita a través de la clase ustedes se van a ir dando cuenta por qué. Vamos a comenzar también a escuchar aportaciones acerca también de Carl Jung y de otros autores que vamos a estar por aquí compartiendo. Y Carl Jung nos habla de abordar el lado oscuro de la vida. ¿Ah? Todo lo que nos irrita de otro nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. De ahí esta frase, ¿no? De lo que te choca, te checa. O de lo que te checa, te choca. Bueno, no sé cómo vaya, pero por ahí lo que de repente nos molesta, ¿verdad? De otras personas, pues es importante nosotros ver qué tenemos que arreglar en nosotros. La parte de la desidentificación tiene un trabajo de desaprendizaje. Y aquí vamos a trabajar esta palabra que tiene que ver con metanoia, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿verdad? Es como un giro, ¿verdad? De 180 grados, que ahora estoy de esta forma y ahora lo comienzo a ver de un modo completamente diferente. Hay una base en la escritura, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de la metanoia y dice que es un llamamiento divino a un cambio radical completamente de actitud en la manera que los hombres piensan acerca de la religión. Por ejemplo, ¿no? Hemos escuchado nosotros mucho acerca del arrepentimiento y es una traducción completamente pues insatisfactoria de la sorprendente palabra metanoia porque se da una sensación totalmente diferente de lo que se predica en los evangelios, de lo que se comparte en los apóstoles y algunas religiones también de qué forma lo manejan, ¿verdad? Entonces ponemos estas bases con esta pregunta. Esta intervención bíblica es cuándo fue la mayor proclamación de Jesús y los apóstoles y pone estos ejemplos: arrepiéntanse, lamentense de haber cometido pecados, que es de repente lo que se escucha mucho ahora, la parte juiciosa, o la metanoia. Entonces nosotros vamos a comenzar a observar en la sociedad de qué línea, ¿verdad? Está partiendo lo que nosotros conocemos o escuchamos por parte de lo que es la religión, ya que la metanoia, es una forma nueva de pensar, ver la diferencia de estas dos palabras, cuál se ajusta a un evangelio, y tocamos la parte del evangelio aquí en la metanoia, porque precisamente a donde conducimos nosotros a las personas o acompañamos a las personas es completamente a un antes y un después, es a un cambio radical, ¿verdad? De la vida de la persona, donde a través de la identificación y de la desidentificación, en el trabajo del acompañamiento que se da, si no se hace un trabajo previo de identificación, difícilmente las personas van a saber qué desidentificar, ¿verdad? Sea una depresión, sea una ansiedad, sea un trastorno, sea una patología, sea un problema familiar, sea algo sexual, algo material, económico, dependiendo del problema que se esté llevando a cabo. Entonces aquí hacemos una pregunta también de reflexión. ¿Eres tú mismo o en realidad estás imitando a otro personaje? Ya que uno de los problemas que tenemos nosotros en la actualidad es debido a que no se tienen como estos modelos a seguir. De repente se hace una idealización de los modelos de una manera muy fantasiosa, como lo vemos hoy en las redes sociales, que es como uno de los problemas más fuertes que estamos teniendo y que si no
logramos nosotros poder tener algunas estrategias de acompañamiento por todo el trastorno que se está generando ahora en la identidad de las personas, de los jóvenes más que nada, y no se diga de las generaciones próximas, ¿verdad? De los adolescentes que ahorita van en ese camino hacia los jóvenes. Entonces los modelos a seguir siempre, bueno, no siempre, sino que ahorita en un alto porcentaje están creciendo más a imitar a personas, obviamente, que quedan completamente fuera de, de un contexto saludable o de algo que les pueda conducir a poder tener una vida de una mejor forma. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces, vamos a identificar, hablando de la desidentificación, vamos a identificar que las personas con las que vamos a trabajar, a veces de 30, de 40, de 50 años, siguen actuando como niños, siguen haciendo sus berrinches, siguen haciendo sus caprichos y por lo tanto este cambio del cual nos habla aquí el apóstol Pablo como base escritural de esta metanoia que se da, ¿verdad? Que dejé de ser hablaba, pensaba, jugaba, me relacionaba, ¿verdad? Razonaba como niño, más ahora que ya soy adulto, que ya soy grande, que ya soy maduro, dejé de hacer las cosas que hacía de niño, el pensar, el hablar, el razonar. Entonces, a medida que uno va creciendo, se va uno enfrentando en estas diferentes etapas de vida de recién nacido, lo vemos en estas imágenes como de bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, hasta, ¿verdad?, llegar a ese sepulcro. Muchas veces las personas se desarrollan sanamente, pero muchas veces quedan atrapados en alguna etapa de su vida y lo veíamos en las diferentes etapas de vida cuando trabajamos el material de Eric Erickson. Entonces, aquí nuevamente la pregunta, ¿eres tú mismo o en realidad estás imitando a otro? Porque en el trabajo de la desidentificación, muchas veces la gente queda atrapada en alguna etapa de su vida. La licenciatura no nos da para poder llegar a un trabajo profundo fetal. Ya eso, a eso lo vemos ya a más profundidad en la maestría. Pero cuando se realiza un trabajo de identificación donde la persona puede llegar a hacer una introspección tan profunda, tan este, precisa, y esto tiene mucho que ver tanto del terapeuta que conduce, que acompaña al consultante, como también la capacidad de meditación, de reflexión, de oración, de introspección que tenga la persona, porque se requiere de mucha disposición para poder llegar a este momento, subconsciente y poder mirar, ¿verdad? Observar si ha habido alguna etapa en la cual la persona en estas matrices perinatales, sea en la uno, en la 2, en la 3, en la 4, si en alguna fase por ahí se requiere de alguna intervención, el acompañamiento que se les pueda dar de profundo que les mencionaba, un trabajo pues fino y delicado de poder llegar a esa parte independientemente de la edad que tenga la persona, sea que tenga 30, 40, 50, 60 años, se va conduciendo para poder llegar, ¿verdad? Si fuese esta etapa que tiene que ver con la parte fetal, con la parte del vientre, ¿verdad? Porque también ahí se gestan muchos patrones en nosotros y va a haber un momento que van a poder ustedes realizar un trabajo quienes todavía tienen, ¿verdad? Cercanía por ahí con sus padres o con familiares, ¿verdad? Que sean más grandes que ustedes, se les va a estar a través de este módulo compartiendo alguna información para que ustedes puedan estarlo trabajando con ellos y conozcan un poco más acerca de ustedes. Entonces, salir creciendo la persona
nos vamos formando una imagen mental, que este es el ego, ¿verdad? De sí mismo, basada en un condicionamiento personal y cultural. Aprendemos un lenguaje, nos enseñan principios, hábitos y valores, este, nos a- aprendemos una educación, si fuimos a la escuela federal, si fuimos al colegio, a la escuela que nos hayan enviado, nos enseñan una religión, una forma, ¿verdad?, de cómo relacionarnos nosotros con Dios. Y esta imagen es la que nosotros le conocemos como el ego. Entonces, el ego es la actividad mental y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. Es de aquí también donde se da a la parte del sobrepensamiento cuando la persona está en una constante actividad mental, pero lejos de poderle ayudar o de poderle beneficiar, es como un patrón de un pensamiento repetitivo constante que no le permite poder visualizar o poder pensar las cosas de forma diferente. Y esto pues tiene que ver con una actividad mental a trabajar donde se identifica y después se hace un trabajo de desidentificación. Entonces el ego es creado por una identificación consciente en la mente y lo conocemos como el falso yo. O sea, es lo que yo creo que soy, pero que no soy. ¿Verdad? Por eso se le considera como un falso yo. Crees que eres este yo, cuando en realidad eres conciencia. Y solamente cuando se realizan este tipo de trabajos introspectivos, es cuando nos comenzamos a dar cuenta que no soy ese sentimiento, que no soy esa emoción, que no soy ese pensamiento, sino que tiene que ver con algo más, ¿verdad? Algo que trasciende. Es como si se partiera, ¿verdad? Como si tuviéramos un cierre aquí, se abriera la parte de nuestro cuerpo y saliera nuestra esencia a una trascendencia, a una dimensión completamente superior a la que tenemos aquí en el ego, ¿verdad? Aquí tenemos ese pensamiento de lo bueno y lo malo, de lo que según, ¿verdad? He aprendido, he estudiado, me han enseñado, esto es bueno, esto es malo, pero ya cuando salimos nosotros de esta conciencia sin ese, a una conciencia con ese, a una dimensión espiritual donde hacemos una identificación del ego y desidentificamos el ego para trascenderlo, entonces comienza completamente una vida diferente a la que estábamos viviendo en la actualidad o en el presente. Entonces, para el ego, el momento presente no existe. Este dato es importante que ustedes lo tomen en cuenta en sus pacientes, en sus consultantes. El ego solo considera importante el pasado y el futuro. Entonces, para estar en el pasado, en el futuro me va a causar ansiedad, el pasado me va a causar depresión. Y para poder estar en un presente presente, pues necesito una desidentificación del ego. Y esto se va a dar a través de salud mental, a través de inteligencia emocional y de inteligencia espiritual. El ego no ve el presente porque lo percibe equivocadamente, porque lo mira con los ojos del pasado. Me hicieron, me dañaron, no estoy bien, la parte de la autoestima, entonces reduce el presente para ser un medio para un fin. Y aquí surge la justificación o la excusa. Un fin que siempre reside en el futuro, proyectando por la mente, ya mañana lo hago, ya mañana me pongo al corriente, ya mañana. Entonces el ego es un yo artificial. ¿Por qué es un yo artificial? Porque es un yo creado por la familia, por la sociedad, por la cultura, por la religión. Una máscara, o sea, una cara más sobre muchas otras caras que tiene que ver con la parte de la persona, ¿verdad? La personalidad, y va a ser importante para nosotros hacer un trabajo de desidentificación. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos para distinguir lo que es el bien y lo que es el mal va a radicar en la parte de la conciencia, que impide actuar de esta manera. O sea, tengamos
la conciencia tranquila, la gente vive de una manera diferente. En la parte de la conciencia, es la capacidad de reconocer, percibir y responder a una realidad que nos rodea, a diferencia de una conciencia que únicamente distingue la parte de lo bueno, lo malo, como lo que nos mencionaban, como el grillito, ¿no? Que estaba ahí, o el ángel, o el demonio, ¿verdad? Que de repente lo bueno y lo malo, que está de repente como una lucha interna en cada uno de nosotros. Pero ya cuando llegamos a esta capacidad de una desidentificación del ego, donde se amplía la conciencia, entramos a una dimensión de conciencia, de forma diferente. Entonces, por decir, el coma se define como la pérdida total de conciencia, en la que el individuo no puede responder a estímulos externos ni internos y actuó con plena conciencia en sus acciones, siendo completamente consciente de lo que hacía, a diferencia de cuando una persona pues es inconsciente, ¿verdad? Como en este ejemplo que se pone del coma. Entonces, cuando nosotros tenemos una capacidad de percibir, de interpretar, de crear una realidad completamente diferente. Creo que hicimos en algún momento un ejercicio, de cómo es que nosotros de repente contamos historias, ¿verdad? Porque a final de cuentas, las historias que me cuento son las que termino yo creyéndome. Nosotros hicimos un trabajo, no sé si alguna de ustedes tuvo oportunidad, tuvimos un seminario, taller de 3 días, ahora el 31 de diciembre y el primero y el segundo de enero, y hablábamos acerca del subconsciente cuando nosotros establecemos metas claras, pero que esas metas, o sea, están definidas, son creíbles, ¿verdad? Desde la parte subconsciente, desde tu fe, ¿verdad? Que cree en cosas sorprendentes, sobrenaturales, este, cosas grandiosas. Entonces, cuando se comienzan a poner esas imágenes a través de las metas que nos establecemos nosotros y que van quedando grabadas en la parte subconsciente, mencionábamos que sucede una disociación cognitiva con la parte subconsciente y con la parte consciente, porque entran como en un shock, ¿verdad? La parte consciente, porque no coincide con todas esas metas que me estoy poniendo, por decir, quiero gano determinada cantidad para determinado mes del año. Entonces la mente consciente dice, oye, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, ven ese choque, como esa incredulidad, es lo que conocemos como una disociación cognitiva. Entonces, cuando se fijan las metas, se establecen las metas de tal manera que viene una programación fuerte en la parte subconsciente por todo lo que ya se estableció, se escribió, se planeó, se estipuló, se hizo un cronograma y vamos nosotros caminando bajo ese lineamiento, entonces todo nuestro ser comienza a observar en nuestro entorno para poder llevar a cabo aquello que ya tenemos nosotros claro. Y es donde se dan las cosas también sobrenaturales. Es donde vienen las oportunidades, es cuando miramos que las cosas comienzan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque hubo un mecanismo, una metanoia, ¿verdad? Algo se identificó, algo se desbloqueó, algo se desprogramó, de tal manera que ahora, al momento de estarme relacionando en mi entorno, al momento de ir caminando, al momento de ir interpretando, de ir percibiendo, lo que estoy teniendo yo en mi entorno, de ir observando, de ir conviviendo, veo cómo las oportunidades que anteriormente no tenía, o que más bien ahí estaban pero que no veía, ahora se comienzan a dar. Y tiene que ver con esta parte consciente y tiene que ver con esta parte de las dimensiones de la conciencia. El momento presente contiene la clave de la liberación, la salud mental, la inteligencia emocional, el aquí y en el ahora. Por decir, ahorita estamos aquí en clase y estamos nosotros atentos
a lo que estamos escuchando, a lo que estamos estudiando. A diferencia de poder estar en clase y estar haciendo otra actividad o estar haciendo alguna otra cosa, entonces son cosas que de repente pues nos perturban, nos distraen, que no nos permite a nosotros poder estar en un momento presente. Pero el momento, les digo, presente contiene la clave de la liberación. No puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente, mientras seas ego. Necesitas alcanzar una vida de iluminación espiritual, que es elevarse por encima, trascender la parte del ego. No es matar el ego, porque matamos el ego y nos vamos nos vamos al ataúd, nos llevan a sepultar. El ego va a seguir vivo hasta que nosotros estemos vivos. ¿Verdad? Porque tiene que ver con el pensamiento. Aquí lo que importa es aprender a través de de la oración, de la meditación, de la reflexión, de la búsqueda con lo divino, aprender a trascender eso esas historias de repente que me he contado, que me he creído, ay, no es que están hablando de mí, ay, no es que me miraron feo, y todo lo que percibimos de repente nosotros por nuestros sentidos, comenzar a trascender esta parte del pensamiento para poder estar en un presente, aquí y ahora, y ser libre de pensamientos, de sentimientos de tiempo, de dualidad. Es total, es fluir, es entrar en este tiempo especial en el cual podemos sacarle todo el provecho a estas 24 horas porque comienzo a vivir en un presente. Ya las cosas que pasaron, pues ni modo, son cosas que ya no pude resolver. Ya si tengo una oportunidad ahora en el presente, pues con las herramientas que tengo, con lo que tengo a mi alcance, lo voy voy a buscar la forma, ¿verdad?, de resolverlo y ya no procrastinar, ya no dejar para mañana como tal vez lo hicimos en el pasado y ahora sí poder atender de manera, de manera presente para poder resolver las situaciones que se nos vayan presentando. En la vida espiritual, si sigues usando la mente, pero de un modo más adecuado y eficaz, ¿por qué? Porque ya no es tu ego, ya no es tu mente el que te dice que hagas, ya no es tu ego el que te dice quién eres, ya no es el ego el que toma decisiones, sino que ahora ya se comienza a darle un uso más adecuado, más eficaz que antes, que se empleaba principalmente con fines prácticos. Pero eres libre ahora del diálogo interno y voluntario y vives en una quietud interior y esto es lo que te lleva a a poder vivir pleno, a poder disfrutar de las bondades que nos regala, ¿verdad?, el día de hoy, de las bendiciones que recibimos el día de hoy por parte de Dios hacia nuestras vidas, el aire que respiramos, la familia, el trabajo, lo que podemos administrar. O sea, hay cosas que comenzamos nosotros a mirar y a darnos cuenta que anteriormente no las mirábamos. ¿Por qué? Porque es nada más nuestra, nuestra forma de percibir estaba solamente hasta aquí. Pero ya cuando comienzas a trascender, o sea, te das cuenta que, que es algo todavía mucho más grande, mucho más profundo, mucho más extenso, mucho más amplio, de tal forma que la forma de interpretar el entorno ahora ya no es desde el ego, sino ahora es desde una trascendencia. ¿Y qué crees que pasa? Difícilmente entramos en conflicto por conceptos, por opiniones, por pensamientos. ¿Por qué? Pues porque conocemos las diferencias en los diferentes yos y ya no nos enganchamos con que las personas no piensen igual que nosotros. Ya no entramos en conflicto. Escuchamos, respetamos y también hacemos respetar nuestra forma de poder mirar las cosas o de la forma como yo me estoy también relacionando con todo el aprendizaje que voy teniendo, con todo el crecimiento que voy teniendo. Ya no entro en esta parte de presunción con los demás,
o de que los demás piensen como yo o que hagan las cosas como yo, que es uno de los errores que a veces se comete en la parte terapéutica. La gente llega, el consultante llega con un problema y de repente como que ya tenemos la solución, le damos el consejo, haz esto y esto y esto y esto, y va la persona y lo hace ya como asunto arreglado, pero a la vuelta de unas semanas va a regresar con otro problema. Entonces, hacemos consultantes dependientes de nosotros. Y eso alimenta mi ego. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que les da terapia, porque yo soy el que les dice, les da el consejo, porque yo soy, porque yo. Entonces, esta parte es sumamente importante. Me voy a meter a estos tres conceptos de lo yo, el yo real, el yo ideal, el yo obligado, y vamos a tener una pequeña reflexión. Y aquí voy a hacer una pausa ahorita para poder interactuar un poquito con ustedes con lo que llevamos hasta ahorita. El yo real es como creemos que somos realmente. O sea, es una percepción personal, es una autopercepción y no lo que somos en realidad. Es lo que yo creo que soy. Es como un pequeño trabalenguas y ahorita en las participaciones buscamos cómo poderlo aterrizar un poco más. El yo ideal tiene que ver con eso que a mí me gustaría hacer. Este yo se infiltra en el yo que queremos ser para nosotros, pero también es el yo que queremos ser para los demás, ¿verdad? Como para darles gusto, como para caerles bien a los demás. Y la parte del yo obligado o del yo responsable, esta dimensión responde al yo que debería ser. Los atributos que alguien o uno mismo, los demás, cree que se deben de poseer. Yo les ponía un ejemplo en clases pasadas y les decía, para que una mujer sea una buena mujer, la mujer debe ser, y ya escuchábamos algunas aportaciones de ustedes, y vamos a encontrar muchos estereotipos, muchos yo obligados. Debe ser así, debe ser así, debe ser así, debe ser así. Y el deber ser va por encima de nuestra esencia. O sea, no somos lo que somos, somos lo que nos imponen que somos. Entonces ahí no hay libertad. Ahí no hay disfrutar de la vida. De repente yo tengo un poco de choque con algunos padres de familia a la hora de atender a los adolescentes, a los jóvenes porque tal pareciera que no quisieran que cometieran errores, no quisieran que se portaran mal, no quisieran que hicieran, y de repente como digo que a veces qué pensamiento tan incongruente, porque ¿acaso no son los errores por lo que nosotros los seres humanos también aprendemos? Y a veces como que se les quiere como evitar, ¿verdad? Que tengan ciertas experiencias, a veces dolorosas pero que nos van a llevar a nosotros a poder tener un crecimiento y un desarrollo. Y creo que nosotros los padres somos los menos indicados para decirle a nuestros hijos que no se equivoquen, porque yo puedo darles un sermón con mis palabras, a los hijos, pero el ejemplo que yo les pongo es lo que ellos les va a arrastrar. O sea, el ejemplo, a final de cuentas, es mi esencia. Si lo que digo va de acuerdo con lo que hago, pues qué bueno. Pero si lo que digo no va de acuerdo con mis comportamientos, con mis acciones, con mi ejemplo, como un modelo a seguir, entonces ahí hay determinada incongruencia y creo que como padres, pues todos cometemos errores y los padres que atendemos nosotros en consulta, de repente los veo más que nada a la mamá, ¿verdad? Con una preocupación, con una ansiedad, con una desesperación de que vayan a tomar una mala decisión y bueno, si la van a tomar, pues al final de cuentas, pues la van a tomar. ¿Verdad? Sí se puede tener una intervención de conciencia, ¿verdad? Hacer consciente a las personas en algunas áreas y a veces los menos indicados son los familiares,
Gracias a Dios que existen terapeutas, ¿verdad? Consejeros familiares, psicólogos con una formación familiar que podemos atender este tipo de casos, pues para contribuir en este bienestar no solamente social, sino también familiar. Entonces, en estos tres yos, que uno es el autoconcepto, otro es lo ideal y otro es el yo obligado, me gustaría poderles escuchar por un momento como en qué yo te sientes como más identificado. En el yo, en el primero, en el segundo o en el tercero. No sé quién me ayude a dar una primera aportación. Adelante. Ay, ay, ay. Sammy, ya te veía con ganas desde hace rato. Buenas noches a todos. Ahorita yo en lo personal me siento identificada con el yo responsable y creo que es por la etapa que estoy viviendo en mi vida como mamá. A veces lo comentamos en alguna de las clases. Ejemplo, les decía, yo no soy una mamá muy juguetona y mi personalidad no es esa con los niños tampoco, no soy muy niñera, pero a raíz de que tengo a mis hijas, siento que tengo como la responsabilidad de jugar con ellas, conectar para no crearles un trauma y a veces muchas cosas y usted me lo dijo en aquel momento, maestro Arturo, me dice, no lo estás haciendo a lo mejor de una manera real, sino por el tengo que, por el debo hacerlo. Y estoy como, ok, digo, ya sé esta información y estoy como tratando de integrarla a mi vida para hacerlo, que fluya de verdad, pues que me salga de verdad, que yo disfrute también y mis hijas también. Entonces, ahorita en esta etapa de mi vida me siento en este yo responsable. Y pregunto, Sammy, vivir en ese yo, ¿se vive o se sobrevive? Se sobrevive. Se sobrevive porque es lo que le comento, como que realmente no disfrutas ni los detalles ni el momento, sino más estás pensando como una carga, como a veces desde el castigo, de decir, ay, si no lo hago, ay, no va a ser que mis hijas no estén bien estimuladas o mis hijas, se traumen o algo así, pues. La parte juiciosa. Cookies. A ver, en qué yo te identificas, Cookies? Adelante. Eh, yo me identifico en el real. Eh, Ok. ahorita, ahorita en esta etapa de mi vida, pues tengo 40 años y me identifico en el real porque, ay, bueno, ay, espérame. Siento que estoy en una etapa de mi vida donde, ay, que toma agua, Sí, adelante, adelante. siento que estoy en una etapa de mi vida donde lo espiritual me ha ayudado mucho, eh, pues a tener esa relación con Dios que los que sabemos pues conectarnos con Él sabemos que tenemos que ser totalmente genuinos, desenmascararnos. Entonces siento como que yo ahorita estoy en una etapa del yo real, de decir pues cuáles son mis fortalezas, de identificar cuáles son mis áreas en que trabajar. Entonces, siento que estoy en esa etapa de mi vida porque también disfruto lo que hago. Por ejemplo, se podría decir que también estoy un poquito en el yo responsable, porque a mí levantarme temprano era así como que algo con lo que yo batallaba. O sea, siempre a una misma hora levantarme temprano. Ahora sé que lo tengo que hacer para formarme esos hábitos. Y pues que mi hijo lo vea, ¿no? Pero más que nada que lo vea, me siento bien. Ya tengo 2 meses levantándome a una misma hora, a orar, a venirme aquí, a trabajar a la mueblería y así. Entonces siento que ya lo estoy disfrutando, porque como una vez dijo usted, ya ahorita lo que hacemos es estudiar, leer, lo hacemos ya por gusto. Ya no es porque, ay, tengo que pasar la materia.
No, como que me gusta esta etapa que estoy viviendo porque siento que ya todo lo que hacemos, o al menos yo lo que hago, trato de encontrarle lo bonito, lo padre. Y pues estoy agradecida de estar viviendo esta etapa que en realidad reflexiono mucho. La oración es introspección, entonces digo yo, pues reflexiono mucho de decir, a ver, Cookies, la regaste hoy en esto, para la otra mañana es un desafío. Pues yo trato con clientes aquí, fácil trato como con 40 clientes diarios. Entonces digo yo, ay, ahí me faltó un poquito más de control y todo, y digo yo, mañana otro desafío. Y entonces disfruto eso porque digo, por algo Dios me pone a la gente, quizá para tener esa gestión de emociones un poquito más controladas. Entonces yo siento que me identifico con el yo real y poquito con el yo responsable también. Ok, ok, Cookies. Ajá. Vamos ok, vamos a profundizar un poquito más en estos yos. Vemos esta imagen con la lupa. Y aquí vamos a abordar del propio punto de vista del individuo, como lo hemos escuchado por parte de una y por parte de otra. No queremos decir que una esté bien y que otra esté mal, o que una esté mejor y que otra esté peor. No, únicamente son con la información que estamos recibiendo, es lo que nosotros vamos como identificando, lo que estamos viviendo. El punto de vista de una persona es lo que significa para el individuo. Entonces hay ciertas discrepancias entre estos distintos yos, ya que ellos actúan como guías para el procesamiento de información y la conducta. O sea, esto puede generar consecuencias emocionales negativas, sentimientos de contradicción, disforia, agitación, ansiedad. Entonces, el yo ideal y el yo responsable nos marcan objetivos y metas. El primero de ellos se refiere a deseos, y el segundo responde más a un plano moral y ético. Pero a final de cuentas, con estos ejemplos de estos tres yos, lo que es importante que nosotros identifiquemos para poder realizar una desidentificación tiene que ver con la cuestión del ego. Y aquí me voy a meter un poquito más a esta parte en la identificación. Hay una parte de la escritura, ya no vivo yo. Entonces, al decir ya no vivo yo, estamos hablando completamente de una desidentificación. O sea, ya ahora Cristo podríamos decir Cristo como el verdadero yo, el gran yo soy. ¿Verdad? Es la verdadera esencia, la sustancia, la que es eso que nos lleva a nosotros y que nos conduce a poder disfrutar la vida, de una forma, extraordinaria. Voy a poner aquí unos ejemplos. La realidad es mucho más amplia de lo que yo la he interpretado. Y en este ejemplo tomo el fútbol, ¿verdad? Todos conocemos la parte del fútbol, no sé si a todos les guste, ¿verdad? A mí en lo personal no soy muy fanático del fútbol, pero bueno, de repente escucho tanto fanatismo y apasionamiento en el fútbol. En el fútbol, si yo me identifico, ¿verdad? Si yo me identifico tanto con un equipo, al grado que me hago fanático de dichoso equipo, escuchen lo que viene. Me voy a parcializar de la verdad y voy a comenzar a atacar a otros equipos. Si gano, pues lo celebro. Si pierdo, decaigo en ánimo. Si el equipo contrario le va bien, me siento frustrado, al grado de sentirme agredido. Solamente mi equipo y nada más. Entonces observen cómo esta parte de la identificación a veces nos lleva a una parcialización, nos lleva a una forma muy egoísta, muy ególatra, este, de interpretar el entorno y de vivir en nuestro entorno y de relacionarnos con las personas que tenemos en nuestro entorno.
Voy un poquito más, subiéndole un poquito más de nivel. En la congregación o en el lugar donde tú asistes a desarrollar tus prácticas religiosas o tu fe, es el mejor lugar. Así es, ahí es el lugar verdadero. Solo ahí se predica la verdad y podemos dar una lista de detalles de tal forma que las demás iglesias están mal. O sea, solamente a donde yo voy, solamente lo que yo creo, solamente lo que yo predico, lo que yo enseño, es lo que está bien. Y todos ellos están mal. E identifiquen cómo se parcializa la verdad. Y si les va bien a las otras personas que no creen como yo, que no piensan como yo, pues me siento mal, no simpatizo con ellas, hablo mal de ellas. Entonces, realmente las grandes guerras que se han hecho en el nombre de Dios, si nosotros revisamos un poco a la historia, vamos a la antropología, este, y gran parte de lo que estamos viendo, pues no vamos tan lejos, ¿verdad? Lo que hemos visto en meses pasados o en el año pasado, esto que se ha dado aquí en Israel, con la Franja de Gaza, nada menos hace unos días, ¿verdad? Iniciando el año, lo que vimos, la intervención, ¿verdad? Del país norteamericano al país de Venezuela. Entonces vemos cómo hay una parcialización, o sea, hay porque el presidente norteamericano pues se pone la bandera de Dios, ¿verdad? Que está haciendo las cosas en el nombre de Dios. Y están matando a mucha gente, están desapareciendo a mucha gente. Entonces, estas guerras que nosotros vemos en la actualidad y en el pasado, han sido por parcializar la verdad. La gente se identifica tanto con sus prácticas religiosas que llega a hacer cosas indebidas en contra de los demás. Murmurar, maldecir, satanizar, dividir. Entonces, en el desidentificar, vimos en estas láminas pasadas, vimos la parte de la identificación. En la parte de desidentificar, la práctica día a día de nuestra conciencia es que no se proyecte hacia el exterior, es parte de una desidentificación, ya que se identifica erróneamente con lo que para ella no es más que el objeto de percepción. Si yo estoy constantemente pensando hacia afuera, pues sueño. Pero si yo hago un trabajo introspectivo, despierto. Y hay mucha gente que vive al exterior, sueña, idealiza. Pero hay gente que introspecciona, hay gente que profundiza, y la gente que hace un trabajo más profundo es la gente que más despierta. ¿Por qué? Porque al hacer un trabajo introspectivo te encuentras con ese ser divino, con ese ser creador. Comienzas a identificar una identidad que anteriormente no visualizábamos. Y entonces es cuando despertamos y entonces percibimos los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones de la misma manera que antes, nada más, ojo, nada ha cambiado en su naturaleza, solo que la conciencia ha dejado de identificarse. Ya no sufro por mirarme en un espejo, porque anteriormente mi conciencia se identificaba con una imagen, con una ropa que traía puesta, y si no se me veía bien, pues sufría. O de la forma, hay gente que se preocupa tanto por cómo se ve por fuera, que realmente no trabaja en cómo está por dentro. Y esta parte es, insisto, tiene que ver con una parte meramente consciente de esta conciencia, de este ego, que me vean bien, que hablen bien de mí, porque yo esto, porque yo lo otro, pero pues es vanidad. Dijera Salomón, ¿verdad? Todo es vanidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este despertar espiritual,
por eso lo pongo aquí en amarillo, percibimos los pensamientos y los sentimientos y las sensaciones de la misma manera. O sea, no hay como un cambio en eso, nada ha cambiado en esa naturaleza, solo que ahora, como ya tenemos una desidentificación, y es lo que nos da el despertar espiritual, únicamente pues dejo de identificarme con algo que anteriormente pues me lastimaba. Este cuerpo no soy yo, estos sentimientos no soy yo, estos pensamientos no soy yo. Todo esto constituye como el ropaje concéntrico de la personalidad humana, en cuyo centro se encuentra mi verdadera naturaleza, una conciencia pura, mi verdadero yo, cristocentrismo, que tiene que ver con mi identidad. Y no me gustaría escucharme como religioso porque creo que no me considero una persona religiosa por esa parte. Tengo a Cristo, ¿verdad? Como un estandarte en mi vida. Tengo a Cristo como un principio redentor divino en mi interior y no choco absolutamente con ninguna creencia. Creo que la mejor forma de poder compartir que una verdad en la cual creemos es con nuestro ejemplo. Y cuando yo comienzo a atacar y cuando yo comienzo a hablar mal y cuando yo me comienzo a defender, es ego, es ego. Entonces, como vamos realizando un trabajo de desidentificación y cada vez como que va creciendo más, va creciendo más, va creciendo más, ya no entramos en conflicto tan fácil, porque descubrimos ese ADN, ¿verdad?, en nuestras vidas. La Biblia ofrece una guía espiritual profunda para nosotros poder realizar un trabajo de desidentificación y crecer en nuestra relación con Dios, en la fe, ¿verdad?, de cada uno. Al meditar nosotros en la palabra, orar y buscar una dirección a través de su espíritu, podemos avanzar en este proceso de liberación y de crecimiento espiritual en nuestras vidas y de esta manera, pues nosotros podemos avanzar. Aterrizando el tema de la desidentificación, me gustaría leerles esta parte de la escritura. Déjenme regreso aquí para poder disfrutar esta parte de la escritura en Primera de Pedro 3 del 16 al 18. Fíjense cómo la escritura nos da un abordaje, una base, un sustento, que ya cuando nosotros comenzamos a descifrar, a interpretar, a discernir, ¿verdad? No con esta conciencia, sino con una trascendencia, con una desidentificación de esta conciencia, una trascendencia, una dimensión más elevada de nuestro verdadero yo, comenzamos a tener una interpretación diferente. Entonces, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y que los calumnian por su buena conducta, por lo que ustedes creen en Cristo. Es mejor, esta parte está bien sorprendente y nos pone a nosotros a trabajar mucho este versículo 17. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque al final de cuentas, pues va a venir el sufrimiento, va a venir el dolor. Porque también, dice Cristo, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Entonces, observemos, ya que la conciencia pura tiene que ver con una verdadera esencia de mí, ¿verdad? Un despertar espiritual. Ya salí del juicio, ya salí de la etiqueta, ya salí del dogma, ya salí del adoctrinamiento, ya salí del ismo, cristianismo, ¿ah? Ismo,
o los otros, budismo, o sea, ya salí del ismo que tiene que ver con un adoctrinamiento, entonces tengo un pensamiento más libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esta conciencia pura nos moldea a nosotros a un estándar mucho más alto. Entonces, como terapeutas cristianos o como terapeutas que tenemos una relación con un redentor, con la parte divina, necesitamos nosotros mantener este alto estándar, que nosotros nos vayamos de manera voluntaria, de manera no entrar al yo obligado. Es que ustedes deben de hacer así, así, así. No, de manera voluntaria, que nos sometamos a la palabra de Dios, a tener una revelación, una interpretación completamente distinta fuera del dogma y que no solo la leamos, sino que vivamos aquello que por la gracia y por la revelación de su Espíritu podemos recibir. Dejar que el poder de la palabra encarne en nuestro diario vivir es una forma en la que vivimos nosotros, quienes trabajan en la parte ministerial, quienes lo hacemos fuera de la parte ministerial, que lo hacemos en la parte profesional, que tenemos una atención al público, entonces ya no chocamos, ¿verdad? Con las creencias, ya no chocamos con cuestiones de fe, ya no chocamos con dogmas, con cultura, con adoctrinamiento, sino que vemos ya algo más liberador en nosotros mismos y así se cumple el propósito que se nos ha asignado a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Entonces, les pregunto, el despertar, bueno, más, no es pregunta, más bien es comentarles. El despertar no está cambiando quién eres, sino descartando quién no eres. Entonces, mientras más despierto, me doy cuenta más quién no soy. Me doy cuenta más quién no soy. Me habían dicho que era y por eso hice cosas desagradables, hice cosas vergonzosas. Me llené de enojo, de ira, de rencor, ataqué, dañé, afecté, porque actué desde, desde un yo, desde un falso yo, desde una persona que no era. Entonces, cuando comienzas, esta es las grandes gratificaciones que nosotros podemos recibir por parte de nuestro Redentor, por parte de nuestro instructor, de nuestro guía, para nosotros poder avanzar y acompañar también en esta línea a las demás personas. Porque como psicólogos, pues nosotros podemos trabajar la parte de la gestal. Como psicólogos, nosotros podemos manipular momentáneamente el pensamiento de las personas a través de una hipnosis. Podemos sacarlos momentáneamente de alguna situación en la cual se están viendo ellos afectados, pero como ser humano, como terapeuta, estoy limitado, completamente limitado, por más estudios, maestrías, doctorados que tenga, a final de cuentas, no voy a dejar de ser un ser humano. Entonces, quien llega a la vida del ser humano a sanar el alma, a liberar el alma, a restaurar el alma, a sanarla, a renovarla, tiene que ver con un poder divino. Y tiene que ver, obviamente, con la fe, ¿verdad? De cada una de las personas según sus creencias, según haya sido su formación. Cuando nosotros atendemos a alguien que tiene fe, el proceso que se vive terapéuticamente avanza más que las personas que están divagando en la incredulidad o en la parte del ateísmo. O sea, la fe de las personas, a final de cuentas, tiene que ver con sus convicciones. Y cuando atendemos nosotros en terapia, cuando atendemos nosotros en consejería,
pues no estamos nosotros adoctrinando, no estamos nosotros evangelizando. Nosotros estamos acompañando a que las personas descubran algo mucho más sustancioso que lo que está viviendo momentáneamente, que es de repente como muy voluble, pues, como cuando Salomón habla de vanidad y la interpretación que nosotros le damos, por decir, a vanidad, para ir un poco más profundo a la parte de la vanidad, tiene que ver como con una neblina, ¿verdad? Ustedes no sé si han manejado de repente cuando hay neblina y de repente quizás vamos manejando y nos encontramos con esa neblina y hasta bajamos la velocidad. Hay veces que la neblina es tan pesada que nos toca ir sumamente a una velocidad muy baja o simplemente pararnos, ¿verdad? Por la densidad de la neblina. Pero cuando vamos avanzando a una baja velocidad y dejamos la neblina atrás, nos damos cuenta que únicamente era humo, era neblina, era algo que se desvanece, era algo ilusorio, era algo idealizado. Y así es, ¿verdad? En este ejemplo de la neblina, muchas veces así es donde a veces ponemos nuestra fe, ¿verdad? En algo fantasioso, en algo que se ve, pero que no es, ¿verdad? Y a esto se refería más que nada Salomón. Por eso cuando llegamos a una fe sustanciosa, cuando llegamos a una fe en convicción, es cuando nosotros podemos tener avances y crecimientos de forma impresionante en nuestras vidas. Entonces, ya finalizando, les podría decir que es de suma importancia en manejar nuestra mente en todo tiempo con unas verdades, obviamente hablando de una interpretación desde una trascendencia a la ley perfecta de Dios que se aclara en cada uno de nosotros. Entonces empezamos a ver cómo nuestra conciencia nos motiva a vivir de acuerdo a esa ley. Y como por último pongo este ejemplo con la imagen. Imagine que este cuadro que vemos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra conciencia. El lado del corazón, ahí estamos nosotros, en el cuerpo, ¿verdad? Y la parte del alumbramiento, la parte de la luz, esas rayas amarillas que nosotros vemos. Si nuestra conciencia está sucia, si nuestra ventana está empolvada, si nuestra ventana tiene cortinas, difícilmente el alumbramiento y las cortinas podrían ser dogmas, las cortinas podrían ser doctrinas, podrían ser tabús, ¿verdad? Que nos han impuesto la sociedad, el dogma, la religión, la educación, la familia que de repente esas cortinas, ¿verdad? Que no me permiten poder llegar a una plenitud en mi vida, poder recibir al 100% esa luz que ilumina a mi ser y que puedo experimentar una vida completamente diferente a tener de repente polviada esa conciencia, este, con cortinas, ¿verdad? Esa conciencia. Entonces, para nuestro espíritu, la conciencia es como esta ventana y a través de la cual brilla la luz de Dios, mientras más nos dediquemos nosotros a hacer una desidentificación, vamos a mantener más abiertas esas cortinas, vamos a mantener más limpia esa ventana y por lo tanto la luz y el alumbramiento que vendrá a nuestra vida pues será cada vez mucho más fuerte. Entonces la conciencia, les decía, menciona como este tragaluz, no como una lámpara, esto es importante. La conciencia no produce su propia luz, sino simplemente deja que la luz de Dios, la luz divina, entre a nosotros. Y la Biblia pues nos enseña acerca
de la importancia, hablábamos en algún versículo, en láminas anteriores, de mantener nosotros una buena conciencia. Entonces, a final de cuentas, la desidentificación, que es como iniciamos este módulo número 5, va a ser una herramienta sumamente importante para lo que habrá de venir en las próximas semanas. Recordemos que el nivel de crecimiento, recordemos que el nivel de desarrollo, el nivel de despertar de cada uno de nosotros es a conciencia de cada uno. No, no podemos entrar deben de hacer las cosas de esta forma, tienen que pensar de esta forma, porque entonces entraríamos a un yo obligado. Y muchas veces se da en las terapias. Es que te va mal porque yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Pues es que es una forma errónea de acompañar a las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos de manera consciente. Si se van a equivocar, ahí vamos a estar para acompañarlos. No para decirle, ya ves, te lo dije, yo te dije que hicieras las cosas de esta forma y no existes. No, 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 no. Porque eso no habla de una persona que ha alcanzado una desidentificación. Habla de una persona que sigue actuando y viviendo en su ego. O sea, no lo ha trascendido. Y por lo tanto está el juicio. Por tanto está, te lo dije, la culpa, ¿verdad? La acusación. ¿Por qué? Pues porque se vive y se percibe desde aquí. Pero ya cuando trasciendes, es otro rollo, ¿verdad? Gaby, hace rato no te escuchamos acerca de los shows, pero igual y si quieres darnos alguna aportación ya con el tema completo. Ay, perdón, sí es que me desconecté y no me podía conectar otra vez, me tuve que bajar. Este, pues respecto al tema, fíjese que se me hizo muy interesante porque cuando se me cortó, pues estábamos en esto del yo real, yo ideal y yo obligado. Y pues como tal, yo dije, bueno, ¿y cuál es el verdadero, no? ¿Cuál es el real? Me quedé con esa duda. Ahí me fui a la pausa. Y ya ahorita, pues con esto que terminamos, pues sí, o sea, lo que nos lleva al verdadero yo, pues es nuestra unión con Dios, ¿no? O sea, con lo que sí somos. Porque me perdí justo ahí. Ay, qué coraje me dio. Pero pues ya con esto me aterriza, o sea, me había yo quedado con esa duda. Ese es quienes somos realmente. Lo que Él nos creó, lo que Él creó en nosotros, la luz de Él que vive en nosotros, ese es el verdadero yo y en la medida, o sea, con eso es lo que yo estoy entendiendo, en la medida en la que yo cultive mi unión con Dios, pues va brotando de mí lo que sí debe ser, o sea, mi auténtico yo. Sí, y fíjense, lo interesante de esto es que cuando llegamos a esta trascendencia, mm, es beneficioso porque ya no caemos a la contienda. Difícilmente caemos a la contienda. ¿Por qué? Porque comprendemos los diferentes yos. Podemos mirar cuando una persona está actuando, se está comportando, está conviviendo desde su ego y no desde una desidentificación del ego. Entonces, si yo ya tuve una desidentificación del ego, ¿por qué voy a entrar en choque? O sea, ¿por qué me voy a bajar? O sea, pues en todo caso, si voy a entrar en un diálogo así de discusión, pues que sea con una persona que tenga una trascendencia, ¿verdad? Para entrar en un mismo nivel. Pero pues si nosotros entramos en conflicto con alguien que no tiene una desidentificación del ego, pues a final de cuentas bajamos nuestro crecimiento y entramos al mismo choque que nos va a nosotros ocasionar problemas para relacionarnos tanto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida religiosa, por las prácticas que tengamos y en la forma como nos relacionamos. Entonces, pues qué bueno, Gaby, que lo puedas Sí, logré, abordar de logré esta. captar. Sí,
ya veré en la grabación que aportaron mis compañeras para retomar, pero digo, espero yo estar bien, o sea, siento yo, o sea, lo que entendí al final es que el verdadero yo, pues es mi unión con Dios, ¿no? Es permitir que Él sea a través de mí, o si me equivoco, corríjame, por favor. Es que, no, es que esa es la verdadera esencia. Este, y fíjense, mm, creo que en algún momento les he hablado algo acerca de lo que fui, de lo que viví en el pasado, ¿verdad? De manera personal. Entonces, poniendo el ejemplo de lo que estamos viendo el día de hoy, o sea, hubo muchas cosas que hice y que fui, pero lo fui desde un falso yo, porque no era yo. Era un yo lastimado, era un yo obligado, era un yo ideal, o sea, nada que ver con un verdadero yo. Entonces, cuando yo hago un trabajo espiritual, se me limpia la conciencia, ¿verdad? Como que le echaron sosa ahí, no sé qué, y entró la luz de Dios a mi vida. Entonces, encendió e iluminó, donde en esa iluminación, pues todo rencor, ira, resentimiento, deseos de venganza, desapareció. Y entonces cuando yo bajo de la montaña, vivo completamente diferente. Entonces ya el vivir, Gaby, queriéndole dar gusto a los demás, es vivir aquí en el ego. O el querer agradar a los demás. O sea, está bien como lo estoy haciendo, es vivir desde aquí. Cuando entramos a una trascendencia, ¿qué crees? ¿Me voy a equivocar? Sí, pero lo vas a disfrutar. Y no digo un disfrutar malentendido de que vamos a hacer lo malo y nos vamos a divertir haciendo lo malo. No, únicamente de que, pues, ya me equivoqué. Ya no entro en conflicto. Ya lo identifico. Ya no me golpeo, no me lacero. Únicamente, bueno, está bien. Ya me equivoqué. Darle vuelta a la página y a seguir adelante. Gracias. Sencillo. Gracias. No sé si la compañera Rosario vaya todavía manejando o esté disponible. Ah, ya, creo que ya está aquí con Aquí estoy. nosotros. Sí, Adelante. sí. Adelante. Bueno, yo coincido lo que es muy interesante el hablar de estos tres yo, ¿no? Yo creo que en algún momento, hablando en lo personal, pues, se ha transitado o he transitado, ¿no? Transitamos en estos, ¿no? No podemos, o así lo visualizo, ¿no? No puedo yo decir que no he transitado en estos tres. Lo importante de esto es cuál es eh, mi motor, o sea, o mi motivación, en el sentido de que si yo estoy en mi yo real, un ejemplo, para avanzar a un yo ideal, pues dentro de esto, precisamente puede ser para que me ayude a mí también en mi realización personal. Sí, porque a lo mejor yo tengo ese sueño de desarrollarme en cualquier área, en la que sea, ¿no? Entonces, en ese momento yo me estoy generando dentro de ese yo real, estoy generando una visión de algo que me gustaría realizar, desarrollar, pero si en ese propósito que yo tengo de cómo me visualizo, en ese ideal, ¿cuál es esa motivación? ¿Cuál es ese propósito? O sea, el por qué. Yo creo que desde ahí se pudiera trabajar en esa introspección si no me está moviendo ese tercer yo, ¿no? El obligado, ¿no? Que a lo mejor es porque yo siento que solamente por eso voy a ser aceptada, o si yo realizo eso es porque solamente así las personas me van a considerar importante, y entonces empiezo yo con mi yo, con mi ego y con todo esto, ¿no? Me empieza a jalar, ¿no? Entonces, sin duda considero en lo personal que el ser humano tiene un reto de por vida, o sea, es una lucha. Yo cada vez que he estado con cada clase, como hemos ido avanzando en cada una de las materias, de los temas, siempre me centro mucho, me quedo en esa.
que es un gran reto el que tiene el ser humano, es como que una lucha constante, es como tener el diablito aquí, el monito así como en las películas que ponen y al diosito y decir, pues realmente el bien, pero es ese bien, es ese encuentro con uno mismo, ¿no? Es esa lucha constante, ¿no? De que a lo mejor si sucedió algo y en ese momento me sentí ofendida por lo que sucedió y la persona tiene a lo mejor con toda honestidad, sinceridad, me dice a uno, lo siento, me equivoqué o algo, el tener esa sencillez de decir todos nos equivocamos y perdonar desde el corazón, porque en algún momento pues yo también puedo cometer un error y van a sentir que realmente en esa transparencia yo pues también puedo pedir un perdón, un discúlpame de corazón, ¿no? Porque la regué o me equivoqué, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es una lucha constante, ¿no? Y me situaba mucho en el matrimonio. Ahorita que estábamos viendo todo esto de cómo no estar preocupados en ese yo obligado de cómo debo de ser ni de qué debo de hacer pues era como un recuento, ¿no? Así como cuando pasan las películas al paso del tiempo, ¿no? Y cómo era antes y cómo yo recuerdo y pues lo comparto, ¿no? A mí siempre me ha gustado maquillarme, eso desde siempre, es algo que a mí me gusta. No lo hago para que, no, es algo que a mí siempre me ha gustado. Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, pues yo ya me maquillaba. De hecho, en mis inicios, mi mamá era cultora de belleza. Entonces, todo eso a mí siempre me gustaba. Mi mamá ejerce muy poco, pero de cuenta que no sé, a lo mejor yo iba lo traía. Incluso inicialmente yo estudié cultora de belleza 2 años. O sea, yo sé hacer todo lo de cortar cabello, peinar, maquillar, etcétera, cuidado de la piel. Incluso en tiempo también estudié cosmetología, cosmiatría. Entonces, yo siempre me gustó todo esto, pero cuando yo me caso con mi esposo, pues se de cuenta que yo estaba bien preocupada, yo quería siempre estar súper hermosa para mi esposo, obviamente, ¿no? O sea, entonces yo no me desmaquillaba para dormir al inicio porque yo no quería, sentía que si él me miraba iba a decir, ay, no, no me gustas, ¿no? O sea, curiosamente me ganaba eso, ¿no? Entonces pues van pasando los años, nos vamos conociendo como pareja, etcétera. Y ahorita yo a veces cuando digo, yo no me veo con otra persona, y cuando pienso eso ahora, en ese recuento, y digo, yo no me veo con otra persona, es porque realmente con él yo no tengo ahora sí que ninguna máscara de nada, pues. O sea, me levanto sin gota de maquillaje, ando por mi casa con los cabellos como sea, y yo sé que él me ama, pues, o sea, es curioso, ¿no? Y trato, pues sí, a veces que voy a estar todo el día en la casa, a veces que hasta ya que terminé de limpiar, ya me meto a bañar, ya me arreglo, ya me maquillo, ya ando arreglada ya lo que me queda del día. Hay otras veces que digo, ay, no, Rosario, tienes que verte bonita también, que te vea arreglada, que tú te sientas así como que a gusto contigo. Y a veces desde la mañana me meto, me baño, me arreglo y luego me dicen, ¿y ahora por qué tan temprano andas arreglada? Pues porque quiero andar arreglada y allá ando ya muy acá como que ando en la fiesta, pero ando limpiando, barriendo, haciendo la comida, ¿no? Pero termino aterrizando de que esa es la libertad, lo importante, lo bonito, ¿no? El que uno dice, ay, mira, Ser. soy Ujú. yo, no me preocupo de nada. ¿Por qué? Porque soy auténtica en mi relación y porque disfruto cualquier cosa y me siento bien, o sea, no estoy ahora con el pendiente de que si no traigo el cabello peinado para acá o por qué no me maquillé o por qué no esto porque yo ya me siento plena en ese sentido y yo creo que eso tiene que ver al paso de tiempo con ese crecimiento que va uno teniendo. Sin duda, es para mí sigue siendo un crecimiento permanente. Yo creo que aunque si Dios me da vida de llegar a no sé, a los 90 ahorita que veo a mi suegra con 91 años, que está tan bien, digo yo, llegar así y yo todavía, pues yo creo que tener que estar trabajando conmigo misma. ¿Por qué? Porque creo que es una lucha que no termina, pero me gustó mucho en la manera de que se planteó el poder ahora sí comprender cómo se da ese trabajo entre estos yo.
de cómo es ese encuentro con uno mismo, o sea, el sentirnos plenos, el sentirnos a gusto, el sentir que nos realizamos, el sentir que no estamos actuando pensando en qué van a decir los demás, sino disfrutando cada momento de la vida, ¿no? Cada instante, de todo lo que hagamos, de las cosas más simples hasta de las cosas más laboriosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues es con lo que yo me quedaría el día de hoy. Me apropié muy bien de los términos, creo que, porque luego a veces es lo que va costando trabajo, ¿no? Irse apropiando de todos estos términos o tecnicismos, pero de una forma muy comprensible en la parte práctica, que creo que ese es el objetivo de lo que estamos viendo el día de hoy. Y pues con eso cierro. Gracias, gracias, maestra Rosario. Entonces, aquí el punto, importante y la idea que capta aquí nuestra compañera por la participación que da, precisamente va en esa dirección. Que comiences a fluir en tu esencia, que comiences a vivir siendo, no a dejar de vivir en el debo de hacer las cosas. Por decir, en el caso de ustedes como mujeres, que se meten a la cocina y decir, o sea, cambiar el debo de hacer de comer con el voy a disfrutar el preparar los alimentos el día de hoy para mi familia. Ya te cambió el día, ya te cambió el día. A diferencia de, y yo que soy la mujer y tengo que prenderle a la estufa y tengo que darle y tengo que... Entonces ahí ya fluimos completamente en un yo obligado. Y un yo obligado jamás, jamás va a alcanzar la felicidad. Porque la felicidad la adquirimos nosotros a través, la auténtica felicidad, la adquirimos a través de una desidentificación de aquí. Aquí hay deseos. Entonces, cuando yo tengo un deseo, difícilmente voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque deseo algo que no tengo. Entonces, cuando yo lo tengo, soy feliz. Alcanzo una dimensión de felicidad, impresionante. Entonces, hay mucha gente que vive deseando. Y nuevamente les digo, como terapeutas, ustedes van a comenzar a identificar el qué tanto porcentaje de ego hay en las personas que no les permite poder disfrutar de su vida. Por decir, las personas con un trastorno narcisista, que va en niveles también, ¿verdad? Entonces, una persona con un trastorno narcisista, estamos hablando de una persona infeliz, estamos hablando de una persona amargada, estamos hablando de una persona que no disfruta la vida, que le gusta estar por encima de los demás, ni vive y ni deja vivir, a los demás. Entonces, pues aterrizando este punto, pues trabajemos en la parte de la desidentificación. Vamos a tener estas siguientes semanas. Ahí en sus materiales que ya tienen por ahí en su correo o que también algunos de ustedes se los hice llegar ahí por un link por el WhatsApp, tienen este material de Maslow, de Grof, de Wilber, de Goleman y otros autores. Es un libro muy, muy largo, muy, muy grande, creo que es más de 400 páginas. Ah, si pueden comprarlo, no es un libro caro, creo que ha de andar como, digo, no es un libro barato, ha de andar como en 800 pesos, 900 pesos, pero si ustedes pueden hacer una inversión en ese libro, háganlo porque les va a ayudar como no tienen una idea para su trabajo terapéutico. Se les envió también este material que es un proceso de individuación. Eh, en algún momento lo vamos a manejar en las semanas y aquí aborda Carl Jung, ¿verdad? A diferencia del individuo, a poder llegar a una individuación, pues insisto en esta parte de la desidentificación, es conocer tu verdadero yo.
tu verdadera esencia. ¿Y qué crees? Va a tener que ver con una reconciliación, con una integración de tu sombra. Lo que niego, a veces es las luchas que yo tengo y ya cuando llego a un momento de aceptación, dejo de tener esas luchas, dejo de tener esa comparación, la presunción queda de lado atrás de nuestras vidas y ya vivimos como más genuinos. Siempre va a haber una persona que tiene más que tú y siempre va a haber una persona que tiene menos que tú. Entonces, hay un método en la Biblia, que está en el libro de Jueces, me parece que es el capítulo 33 me parece, o capítulo 30 versículo 33, pero lo busco y se los envío. Habla nosotros lo hemos puesto en psicoterapia como el método de Samgar, donde dice la escritura que Samgar con una guijada mató a más de 600 filisteos. Y el método que nosotros sacamos en la psicoterapia es: haz lo que puedas con lo que tienes en la mano y en el lugar donde te encuentras. Samgar eso hizo. O sea, no esperó porque mucha gente, está esperando hacer, ya que le presten, ya que las personas cambien, ya que entre el año, ya que las cosas, y no hace, no actúa. Y aquí haz lo que puedas. Cuando nosotros comenzamos a dar más de lo que podemos, viene el cansancio, viene el agotamiento, viene la frustración, viene el desánimo. Entonces, ser cuidadosos en esta parte, hacer lo que está a tu alcance. Y cuando des de más, está consciente que va a venir un desgaste. Y prepárate para ver de qué manera vas a trabajar con ese desgaste, pero no puedes vivir dando más, dando más, dando más, dando más, dando más, porque se te va a volver una vida indeseable, se te va a volver una vida completamente infeliz. Somos seres humanos, habitamos todavía en un cuerpo humano y este cuerpo pues está limitado. No sé, Sammy y Cookies, con algunas palabras que quieran aportar para terminar la clase de hoy. Sammy, comenzamos con Sammy y luego Cookies. Ahorita que tomaba notas de la clase donde dice, cuando mueres al ego ya no te enganchas con las opiniones de otros, pero haces valer tus opiniones también. Y tal parece, como decía ahorita Rosario, la maestra Rosario, que es una lucha constante, diaria, ¿verdad? Del ego y aparte con el ego de las demás personas, que a veces uno ya, ay, sí, ya, ya agarré un nivel nuevo de conciencia y estoy zen y tranquila, y llega la prueba y está alguien ahí, ejemplo, queriéndote imponer, tú ya no impones, ¿eh? Sino otra persona queriéndote imponer a ti como sus ideales o lo que crees, sus creencias, sus pensamientos. Y a veces tratas de ya no engancharte, dices tú, no, sí, todo bien, pero sigue la persona y tú, no, sí, todo bien, pero sigue la persona y yo a veces ahora digo, no manches, o sea, qué necios somos a veces en que alguien te pone un límite, pero la persona lo sigue brincando porque te quiere imponer sus creencias y yo digo, ay, a lo mejor cuántas veces habré sido igual de necia, ¿no? Pero son pruebas que uno tiene que decir, no me engancho, no me engancho, no me engancho. Aun cuando a veces las personas son hasta irrespetuosas con uno porque como no está cediendo a aceptar lo que ellos dicen, pero ahí veo que también es importante, o sea, hacer valer mi opinión, a lo mejor no engancharme, no pelearme, pero mantenerme firme en lo mío. Es importante también, pues darme también mi lugar, mi espacio, mi valor, es importante. Y dejar de chocar con las opiniones de los demás. Respetar, a final de cuentas, son opiniones. Y creo que a partir de hoy, ya cuando comiences a escuchar opiniones, vas a identificar si la gente habla desde su ego o si la gente habla desde una trascendencia. Y cuando tú hables, te vas a escuchar, te vas a observar. A ver,
desde mi ego o estoy hablando desde una parte trascendente? Cookies. Pues así como dice la materia, ¿no? O sea, que se llama trascender. Siento que es una parte, pues, importante para como usted lo decía, para no caer en contienda. Por ejemplo, se me vino ahorita a la mente una base bíblica que está en segunda de Timoteo 2:23. Dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, ah, contiendas. Yo antes, recién que entré en el cristianismo, me retiré un poco de mi familia porque siempre que iba con mi familia, siempre era como que el versículo bíblico de decir, hacer discípulos a donde quiera que vayas y ¿verdad? A toda criatura, predicarle el evangelio. Entonces, hasta que tiene que ver mucho que mis pastores sean jóvenes, no religiosos, y dicen, mira, sí está muy bien esa palabra, pero hay que escudriñar mucho la Biblia porque también hay otra parte que dice no contender. Entonces, cuando a mí me cae el 20, cuando la iluminación divina, eh, ahí es donde digo, sí es cierto, mejor dejo de lado un poquito ese versículo y mejor dejo de ser necia, aceptando las teorías de ellos también. Ellos viven otra parte, yo vivo otra parte, pero y empezó como que a acomodarse todo. Entonces, siento que esa parte ya la trascendí desde hace tiempo y me da gusto porque ahora cuando veo a mi familia, uh, ahorita en la rosca y acostando al niño Jesús y así, ¿verdad? Al niñito y todo, ellos ya dicen, no le acerquen el niñito porque no lo va a besar, pero ya ahora ver mi temperamento, mi carácter que ha cambiado. Entonces yo siento que es esa parte importante de decir, amar al prójimo como a ti mismo, sin generar contienda, porque al fin y al cabo es encerrarse en necedad, y es un bucle, y entonces no ganas nada. Y yo y también ahorita que estaba dando la clase, dije, entonces a lo mejor es una falacia cuando dicen, disfruta cada etapa de tu vida. Bueno, el yo responsable a lo mejor mucha gente no la disfruta. Entonces quizá más bien disfruta el yo, ¿qué será? El yo ideal, pero ve aprendiendo de cada yo, de cada proceso del yo, ve aprendiendo. Bueno, es lo que se me vino así como a la mente, ¿no? Lo que estaba ahí cachando, ¿verdad? Cookies. Fíjense, creo que la vida, no, la vida que hemos vivido en la parte personal no ha sido así como muy ejemplar que yo pudiera decir, así debería de vivir la gente, ¿verdad? Por el sufrimiento y el dolor que se tuvo en el pasado. Pero si hoy alguien me preguntara, si tuvieses la oportunidad de volver a vivir, de generar algunos cambios en el pasado, ¿qué cambios harías? Mi respuesta sería ninguno, porque si hago un cambio, no sería la persona que soy hoy y hoy como soy, creo, me siento bien, me siento bien. Yo tuve un momento familiar hoy, con mis hijos, con mis nietos, en la mañana. Tuvimos un desayuno y de esos momentos tan plenos, tan plenos, tan plenos, que de repente dice uno, Señor, pues si estás más cerca de mí, ¿verdad? Si se está acercando el tiempo que me vayas a recoger o que vaya a partir contigo, o sea, estoy listo por la plenitud en la cual alcanzas de vivir, porque ya no estás en tengo que hacer, les tengo que caer bien, tengo que hacer esto otro, sino que ya fluyes más en esta parte libre y en esta parte de la desidentificación. Cierro diciéndoles, si ustedes van a acompañar a personas y las van a llevar a una trascendencia, a una mejor forma de vivir, las van a acompañar, ¿verdad? A encontrar esos caminos.
la sugerencia que yo les hago es la mejor herramienta. Se les van a entregar muchas herramientas, ¿verdad? Psicológicas, terapéuticas, teorías, infinidad de cosas. Pero la herramienta principal para poder acompañar al cambio a una persona es aprender a amar. Cuando tú amas a alguien, cambia porque cambia. Porque el amor, la esencia del amor desde una desidentificación, tiene una esencia, tiene una luz, tiene un alumbramiento, tiene un sabor que de repente la gente comienza como a entrar en esa dimensión de luz, comienza a entrar, deja de estarse defendiendo, comienza a entrar más a esta parte de la identificación y comienza a cooperar por el amor. Y no es un amor que tú le dices, ay, no, pues mira, es que yo te amo mucho. No, es un amor que la gente percibe. Es como, es algo que tú irradias hacia los demás. Y cuando amas a las personas cambian. Entonces, si tal vez no eres muy experto, muy experta en hacer uso de algunas herramientas terapéuticas, con que desarrolles la habilidad de amar, creo que eso va a traer frutos muy buenos. ¿Y cómo vas a amar? Amándote a ti mismo primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que tengan una excelente noche, un feliz descanso. Ya tienen ahí sus materiales para revisarlos. Y pues el maestro Alberto estará con ustedes la semana que entra para hablar acerca de la mente, en el ser humano. Feliz noche, que descansen. Bonita noche, bendiciones a todos. Gracias, feliz noche. Chao. Bendiciones. Bye.